Bueno, estimados estudiantes, pues vamos a continuar con la lección 2. En este caso trataremos el tema del proceso de la destilación y abarcaremos el tema partiendo desde la fermentación hasta el proceso del destilado, ¿no? Y destilación, proceso y aplicaciones, ¿no? Pues en este caso hablaremos de las dos principales técnicas para la obtención de nuestros destilados, ¿no? En este caso, pues la fermentación es un proceso en el cual los azúcares son transformados a etanol por parte del metabolismo de ciertos microorganismos como lo son las levaduras, ¿no? La más conocida, pues la Saccharomyces cerevisiae, utilizada en la industria cervecera. Por otro lado, la destilación es un proceso en el cual busca principalmente purificar el alcohol que se generó acá en la fermentación, ¿no? Más adelante entenderemos un poco mejor en qué consiste cada una de las técnicas ahorita mencionadas, ¿no? Los objetivos de la clase, pues, el primero, comprender los fundamentos de la fermentación, identificar los principales factores que afectan el proceso de la fermentación, explicar el proceso de destilación y su relación con la fermentación. Y como último objetivo, pues tendremos analizar cómo optimizar ambos procesos para obtener destilados de calidad, que es lo que buscamos, ¿no? Obtener destilados de alta calidad. ¿Qué es la fermentación? Como lo mencioné anteriormente, pues por definición, la fermentación es un proceso en el cual se genera la transformación de azúcares en alcohol, ¿no? Es decir, en etanol. Este proceso es mediado por el metabolismo de ciertos microorganismos, como lo son las levaduras, que son las más conocidas, ¿no? En la fórmula simplificada podemos observar cómo ocurre la transformación, ¿no? Es decir, transforma la glucosa a etanol más CO2. Este proceso se realiza principalmente en la ruta metabólica de la glucólisis, ¿no? En este caso, pues, como es un curso enfocado con un enfoque artesanal, entonces en este caso no vamos a profundizar tanto en la parte bioquímica del proceso, ¿no? Ya que no es tan indispensable como tal. Pero sin embargo, pues podemos hablar un poquito, ¿no? En este caso, pues, mejor dicho, en esta ruta metabólica, lo que ocurre principalmente es que se da la transformación de la glucosa, posteriormente se transforma en dos moléculas de piruvato y estas dos moléculas de piruvato posteriormente se convierten en etanol, ¿no? Es un proceso un poco más largo, pero en resumen es eso. Por otro lado tenemos la ilustración. Esta de aquí es la glucosa, ¿no? La glucosa como se ve en su fórmula química. Entonces, lo que entendemos en esta ilustración es que por cada molécula de glucosa que ingresa a la ruta metabólica o es metabolizada por los microorganismos, por las levaduras, se producen dos moléculas de etanol más dos moléculas de CO2, ¿no? Más adelante vamos a entender por qué este CO2 es tan importante en el proceso de la fermentación, ¿no? Tipos de fermentación, pues en este caso tenemos tres tipos de fermentación, son las más conocidas, la alcohólica, la acética y la fermentación láctica. En este caso, como la que más nos interesa es la fermentación alcohólica, pues nos centraremos un poco más en este tema, ¿no? Pero también explicaremos un poco de qué tratan los otros dos tipos de fermentación, ¿no? En este caso, pues como ya lo hemos venido hablando, la fermentación alcohólica se da principalmente por el metabolismo de los microorganismos que aprovechan los azúcares presentes en una solución para transformarlo finalmente en etanol y CO2, ¿no? Por otro lado, pues la fermentación acética es la encargada o se usa como tal en la industria de la producción del vinagre, ¿no? Y por otra parte, pues la láctica se usa, mejor dicho, en la industria de los lácteos, es decir, en la producción de yogurt.
Entre estas dos tipos de fermentación solamente existe una variable, ¿no?, que puede hacer que se dé tanto la una como la otra. Cabe mencionar que existen microorganismos que tienen sus rutas metabólicas exclusivas para la producción de vinagre, ¿no? Es decir, tienen preferencia por esta vía de producción. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de microorganismos conocidos como la Saccharomyces cerevisiae, cabe mencionar que esta levadura también tiene la capacidad de producir vinagre, ¿no? Lo único que hace que se dé la producción de un componente o del otro, pues simplemente es el oxígeno, ¿no? El oxígeno presente en la mezcla, es decir, en nuestra solución que estamos sometiendo a procesos de fermentación. Si tenemos bajas concentraciones de oxígeno, que es lo ideal, obtendremos una producción de alcohol. Pero si tenemos una elevada concentración de oxígeno presente en nuestra fermentación, pues vamos a obtener vinagre, ¿no? Por eso es un parámetro bastante importante a controlar durante el proceso de fermentación. Por otro lado, tenemos la fermentación láctica, que en este caso el microorganismo más conocido es el Lactobacillus, ¿no? Los que vienen, o mejor dicho, contienen los yogures. Estos microorganismos lo que hacen es básicamente aprovechar los azúcares presentes en los productos lácteos como la leche, y posteriormente a través de su metabolismo secretan metabolitos secundarios que llevan a la producción como tal del yogur, ¿no? Bueno, factores que afectan la fermentación o el proceso de la fermentación. En este caso, pues hemos considerado la temperatura, el azúcar, levaduras, pH y duración o el tiempo necesario para completar la fermentación. Cabe mencionar en ese sentido que el tiempo, o mejor dicho, que las condiciones que nosotros le propiciemos a nuestro fermentado, a nuestra mezcla a fermentar, depende estrictamente del tipo de microorganismo con el que vamos a trabajar, ¿no? Supongamos acá, las levaduras trabajan idealmente entre rangos de temperatura de 20 a 30 grados centígrados. Pero sin embargo, si trabajáramos con otro tipo de microorganismos o en su defecto, otro tipo de levaduras que trabajen en rangos, un ejemplo, ¿no?, de 25 a 28 grados. Entonces, si tenemos temperaturas de 20 o de 30 grados centígrados, es decir, se encuentran fuera del rango de tolerancia de ese microorganismo, lo que va a pasar es que se va a ralentizar el proceso de la fermentación dentro de nuestra mezcla, ¿no? Esto principalmente se da porque los microorganismos incorporan en su proceso un tiempo más de adaptación. Entonces, una vez que se adapten a las nuevas condiciones, van a empezar a metabolizar los azúcares, ¿no? Y eso es un problema, ya que demora el proceso de fermentación. Por otro lado, el azúcar, la concentración influye bastante, ya que si tenemos concentraciones demasiado bajas, vamos a obtener como tal una concentración de etanol o una graduación alcohólica bastante baja en nuestro fermentado, ¿no? Por otro lado, si tenemos una concentración demasiado elevada, vamos a propiciar como tal el crecimiento de otro tipo de microorganismos que no deseamos en nuestra solución. Estos otros microorganismos lo que van a hacer es metabolizar ese azúcar y generar sus metabolitos secundarios que posteriormente los excretarán en nuestra solución, en nuestro fermentado. Y esto va a hacer que obtengamos sabores indeseados, lo cual va a perjudicar la calidad de nuestra bebida. Por otro lado, tenemos el tipo de azúcares que también influye, ya que si utilizamos o empleamos como tal azúcares como sacarosa, fructosa u otro tipo de azúcares que son un poco más complejos, los microorganismos van a necesitar un tiempo extra para desdoblar esos azúcares y transformarlos en glucosa. Entonces, ese tiempo que se demoran para desdoblar este tipo de polisacáridos, como son los azúcares,
Básicamente lo que hace es ralentizar el tiempo de fermentación y por ende va a ser más demoroso, ¿no? Que en la industria eso ya es pérdida. Pero en este caso, como estamos trabajando a nivel artesanal, pero sin embargo es importante considerar ese dato, ¿no? Por otro lado, el tipo de microorganismos, pues como ya lo mencioné anteriormente, en este caso los tipos y características dependen también estrictamente del tipo de bebida que vayamos a generar, ¿no? Por otro lado, el pH influencia en la actividad de las levaduras, ya que si tenemos un pH que no es el idóneo o en el cual se encuentran adaptados nuestros microorganismos, lo que va a generar es una variación en su metabolismo, ¿no? Por ende, vamos a obtener resultados desfavorables dentro del proceso de la fermentación y va a alterar el sabor y la calidad de nuestro resultado final. Por otro lado, el tiempo de duración, el tiempo necesario para completar la fermentación, es indispensable, ¿no? Considerar este punto. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo es el tiempo ideal o cuándo ha terminado nuestra fermentación? Pues como lo mencioné anteriormente, en la fórmula que observamos anteriormente, pues observábamos que existía la liberación como tal del CO2 en la fórmula, ¿no? Si recordamos bien aquella fórmula que partíamos de la glucosa y producíamos el etanol más el CO2. El CO2 es importantísimo, ¿no? El CO2 nos ayuda a identificar cuándo el proceso de la fermentación se ha terminado. El CO2 normalmente se manifiesta en un fermentado en forma de burbujas. Entonces, cuando ya no observamos la presencia de burbujas en la solución, podemos interpretar o podemos asumir que la fermentación ha terminado, ¿no? Es decir, ya no hay más azúcares presentes en la mezcla para ser metabolizado y transformado en etanol. Por ende, podríamos decir que la solución como tal ya se encuentra fermentada y ha terminado su proceso. Por otro lado, los problemas comunes en la fermentación. Como lo mencioné anteriormente, pues realizar en el correcto, o sea, en el tiempo adecuado. Cuando generamos una fermentación incompleta, estamos prácticamente perdiendo gran parte de los recursos que invertimos. Es decir, si retiramos como tal o suspendemos la fermentación antes de que se haya culminado, estaremos perdiendo los azúcares que aún no se han metabolizado, ¿no? Y por ende, perderemos concentración de etanol en nuestro fermentado final. Por otro lado, la contaminación. La contaminación en este sentido hace referencia a lo que les mencionaba anteriormente de la presencia de otro tipo de microorganismos que prácticamente va a generar una baja calidad en nuestro fermentado final, ¿no? En base a los metabolitos secundarios segregados por este tipo de microorganismos, va a alterar la calidad de nuestro fermentado. Por otro lado, el exceso de azúcar y la temperatura inadecuada, pues de igual manera, como lo mencioné anteriormente, son factores importantísimos a la hora de realizar un proceso adecuado de fermentación. Como recomendación, pues es importante controlar la limpieza y las condiciones óptimas del proceso para así evitarnos todo este problema de acá, ¿no? A continuación, pues vamos a ver un video corto acerca del resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Del tema de la fermentación como tal. El proceso de destilación comienza con la fermentación de una mezcla base, que puede consistir en granos, frutas, melazas u otros ingredientes ricos en azúcares. Durante la fermentación, los azúcares presentes en la mezcla son convertidos en alcohol por la acción de las levaduras. Este proceso puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas, dependiendo del tipo de bebida que se esté produciendo y las condiciones de fermentación. Fermentación. La etapa de fermentación en la producción de bebidas alcohólicas es un proceso fascinante en el que se llevan a cabo diversos procesos físico-químicos y microbiológicos.
Estos procesos son esenciales para la conversión de los azúcares presentes en la mezcla base en alcohol y otros compuestos aromáticos. En primer lugar, en la fermentación se utilizan levaduras, que son microorganismos responsables de la conversión de los azúcares en alcohol. Las levaduras más comunes utilizadas en la producción de bebidas alcohólicas son de la especie Saccharomyces cerevisiae. Estas levaduras tienen la capacidad de fermentar los azúcares presentes en la mezcla y transformarlos en alcohol y dióxido de carbono. Durante la fermentación, las levaduras descomponen los azúcares en moléculas más simples a través de un proceso llamado glucólisis. En este proceso, los azúcares se convierten en moléculas de piruvato, generando pequeñas cantidades de energía en forma de ATP. Posteriormente, el piruvato se somete a procesos de fermentación alcohólica. En este proceso, el piruvato se descompone en alcohol etílico, etanol y dióxido de carbono. El etanol es el compuesto responsable de proporcionar las características alcohólicas a la bebida, mientras que el dióxido de carbono es liberado en forma de burbujas. Además de la producción de alcohol, durante la fermentación también ocurren otros procesos físico-químicos y microbiológicos importantes. Por ejemplo, se generan diferentes compuestos aromáticos y sabores que contribuyen a las características organolépticas de la bebida. Estos compuestos son producidos tanto por las levaduras como por otros microorganismos presentes en la mezcla, como bacterias ácido-lácticas y bacterias acéticas. La temperatura y las condiciones de pH son factores críticos en la fermentación, ya que influyen en la actividad de las levaduras y en la producción de diferentes compuestos. Además, otros factores como la disponibilidad de nutrientes, el oxígeno y la presencia de otros microorganismos pueden influir en el proceso de fermentación y en el perfil final de la bebida. Es importante destacar que diferentes tipos de bebidas alcohólicas requieren diferentes condiciones de fermentación para obtener los perfiles de sabor deseados. Por ejemplo, la fermentación de la cerveza se realiza a temperaturas más bajas que la fermentación del vino, lo que da como resultado características distintivas en cada bebida. En resumen, la etapa de fermentación en la producción de bebidas alcohólicas implica procesos físico-químicos y microbiológicos complejos. Las levaduras descomponen los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, mientras que otros microorganismos pueden contribuir a la formación de compuestos aromáticos. La temperatura, el pH y otros factores son clave para controlar y ajustar el proceso de fermentación y lograr las características deseadas en la bebida final. Bueno, pasamos a la siguiente parte, que es la destilación, ¿no? En este caso manejamos los conceptos básicos y por definición, pues la destilación es una técnica empleada para separar compuestos de una solución líquida, ¿no? En este caso, utiliza el calor como precursor de la reacción, lo que genera, se produce una evaporación como tal de los compuestos y se va separando de acuerdo a su punto de ebullición, ¿no? El proceso consta en 3 etapas, que son la de calentar. El líquido calentado posteriormente se evapora y posteriormente realizamos una condensación de esos vapores para recolectarlos, ¿no? Aquí podemos observar una ilustración de un destilador convencional de laboratorio, en la cual tenemos una fuente de calor, tenemos un balón de destilación, prácticamente colocamos la solución a destilar, que en este caso, como estamos hablando como tal de una destilación alcohólica, pues asumimos que aquí colocamos una solución concentrada de etanol, ¿no? Lo que va a ocurrir es que prácticamente vamos a encender este mechero y vamos a calentar la muestra. Esta muestra se va a evaporar y posteriormente los vapores van a ser condensados en esta sección, ¿no? Que es un condensador. En este caso tenemos una entrada y una salida de agua, que puede ser al revés, depende la, la orientación, ¿no? En la cual se encuentre. Entonces, el agua, la función que cumple el agua como tal es la de extraer el calor de los vapores para realizar un proceso de condensación y se generen gotas, y esas mismas gotas sean recolectadas acá ya en forma líquida, ¿no? La relación existente entre la fermentación y la destilación.
Bueno, prácticamente la relación que existe entre la fermentación y la destilación es que la destilación va a complementar a la fermentación, ¿no? La fermentación básicamente lo que hace es generar una concentración de etanol, ¿no? Pero esta misma concentración, o mejor dicho, generar bebidas como tal a una concentración no muy alta, ¿no? Entonces obtenemos la bebida fermentada y esta bebida fermentada, mediante el proceso de la destilación, lo que va a hacer es purificar esta bebida y aumentar como tal la concentración del alcohol, ¿no? Es decir, un ejemplo, si tenemos una bebida fermentada de unos 20 grados aproximadamente, ¿no? Si realizamos el proceso de destilación, vamos a conseguir aumentar esa concentración, unos 40, 50, 60 grados, dependiendo de la cantidad o el volumen que estemos manejando acá, ¿no? En la bebida fermentada. Un ejemplo claro de una bebida fermentada es el brandy, ¿no? De una bebida fermentada que es como tal sometida a un proceso de destilación. El brandy, pues, es básicamente el vino destilado, ¿no? Entonces se realiza el proceso de fermentación del vino, obtenemos como tal el vino y a este vino le realizamos el proceso de destilación y obtenemos como resultado final el brandy, ¿no? Por otro lado tenemos los tipos de destilación, que son los más conocidos: destilación simple, fraccionada y destilación al vacío. La destilación simple, pues, es la más utilizada. En este caso, es la que utilizaremos en este curso, que es la destilación simple, en la cual es un proceso básico para obtener un primer destilado, ¿no? En este sentido, la destilación simple es usada principalmente en sustancias que tienen componentes con puntos de ebullición bastante diferentes, como en este caso, al tratarse de etanol y agua, es decir, bebidas fermentadas que en su mayor composición son etanol y agua, pues los puntos de ebullición son bastante diferentes entre cada uno de los componentes, ¿no? Es decir, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, pero el etanol, en este caso, tiene un punto de ebullición aproximado de 78 grados, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante importante en cuanto a las diferencias en sus puntos de ebullición. Por otro lado, tenemos la destilación fraccionada. Este tipo de destilación pues no es muy utilizada en procesos artesanales debido a su complejidad, y además no es tan necesario utilizar este tipo de destilación en una bebida artesanal, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque este tipo de destilación es más utilizada cuando la mezcla que vamos o la solución que queremos destilar tiene componentes cuyos puntos de ebullición son bastante similares entre sí. Entonces, en este caso, como observamos acá, como le expliqué acá, en la destilación simple, pues el alcohol en este caso el etanol y el agua, pues tienen puntos de ebullición bastante diferentes, por lo tanto se puede trabajar tranquilamente con este tipo de destilación, ¿no? Por otra parte, tenemos la destilación al vacío, que es utilizada principalmente para evitar la descomposición de sus compuestos, ¿no? Ya que el calor puede destruirlos. Los componentes importantes del alambique. Este es un alambique tradicional de cobre usado en países europeos principalmente en la destilación del whisky y otras bebidas de excelencia que suelen realizar allá en Europa, ¿no? En países europeos. Este tipo de alambique tiene tres partes importantes, ¿no? Que son la caldera, el lugar en donde vamos a almacenar como tal la solución que vamos a destilar, y por aquí, por esta parte de acá abajo, pues vamos a suministrar calor, ¿no? En esta sección de acá se acumularán en la columna de fraccionamiento, perdón, se va a producir una acumulación de vapores, ¿no? La función que cumple la columna de fraccionamiento, pues es simple, ¿no? Permite, como tal como su nombre lo indica, separar
los distintos vapores, ¿no? Es decir, si tenemos componentes de mayor volatilidad, van a pasar primero, ¿no? Pero si tenemos componentes que también son un poco más difíciles de volatilizar, es decir, tienen puntos de ebullición más altos, lo que va a ocurrir es que van a subir los vapores y se van a regresar, ¿no? Entonces, esta columna de fraccionamiento, su rol principal es ese, eh, prácticamente separar los componentes en función de su punto de ebullición. Posteriormente, tenemos que los vapores van a descender hacia el condensador, en el cual tenemos una entrada y una salida de agua, que puede ser al revés, ¿no? Una entrada, una salida. En este caso, pues hay que considerar que la mejor manera de utilizar un condensador es insertando o ingresando el agua en dirección opuesta hacia el vapor con el que estamos destilando, ¿no? Esto principalmente para optimizar el proceso de la condensación y sea un poco más eficiente. El sector de aquí, pues, por esta parte de aquí, pues, recolectaríamos nuestro destilado final, ¿no? Optimización del proceso de destilación. En este caso, pues, se consideraron dos principales causales de las cuales permiten como tal optimizar, ¿no? Dos principales variables que permiten optimizar el proceso. Una de ellas, pues la temperatura, es de las más importantes, ya que si no controlamos la temperatura, podemos quemar el licor, ¿no? Si tenemos una temperatura demasiado elevada, podemos quemar el licor. Y por experiencia, sucedió una vez en la planta de destilación que no importa si tienes 20, 30, 40, 50 litros ya de destilado, si se te pasa una sola gota de licor quemado, todos los 50, 60, 70 litros o lo que tengas destilado se va a malograr, ¿no? Entonces va a adquirir sabores negativos, sabores desagradables y olores de igual manera. Entonces todo ese trabajo pues se habría perdido y tocaría de nuevo volver a destilar, arriesgando ya la calidad de la bebida, ¿no? Por otro lado, tenemos y a temperaturas demasiado bajas, pues no se va a realizar como tal un correcto proceso de destilación, ¿no? No va a alcanzar las temperaturas ideales, por lo tanto no se va a realizar un proceso de destilación eficaz. Por otro lado, en la eliminación de cabezas y colas es bastante importante conocer, en este caso diferenciar qué parte es una cabeza y qué parte es una cola. Existen varias técnicas para poder definir qué es cabeza y qué es cola. La más sencilla, pues tenemos un destilado, estamos destilando, o sea, estamos ya en el proceso de destilación y descartamos los primeros 100 a 150 ml y el resto podemos considerarlo como corazón, ¿no? Que es lo que nos interesa. Otra técnica más avanzada que lo usan ya los destiladores experimentados es utilizar este instrumento de acá como un indicador de qué es cabeza, de qué es corazón y de qué es cola, ¿no? Aquí les hago una breve explicación de más o menos cómo se explica esta técnica, ¿no? Conociendo que el etanol tiene un punto de ebullición de 78 grados, consideramos que a partir de los 78 grados recién se va a empezar a evaporar el etanol, ¿no? Por ende, todo lo que se haya destilado de los 78 grados para atrás, podemos considerarlo como cabeza, ¿no? Por su otra parte, por su composición como tal, digámoslo así de esta manera, si de los 78 grados hasta los 93 grados, podemos considerarlo como corazón. ¿Por qué hasta los 93 grados? Principalmente porque el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados. Sin embargo, depende estrictamente de la altitud a la que nos encontremos, ¿no? Supongamos un ejemplo, un caso hipotético, estamos a 2200, 2300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a esa altitud, el agua no, o sea, el agua tiene su punto de ebullición no a 100 grados, sino a 96 grados. Entonces, teniendo en cuenta ese rango de temperatura,
de ese punto de ebullición, pues podemos considerar que de los 78 grados hasta los 93 grados podemos considerarlo como corazón, que es lo que más nos interesa. Y una vez que alcancemos esa temperatura, podemos apagar la fuente de calor y dar por culminada la destilación, ¿no? Para posteriormente descartar las colas. Sin embargo, existen unos destiladores, o sea, unas personas que se dedican ya al rubro, que utilizan las colas que normalmente se desechan, la utilizan para repotenciar futuras bebidas, ya que en las colas se almacena gran cantidad de sabores y aromas importantes que pueden aportar a la calidad de la bebida, ¿no? Entonces, en este caso, pues al ser una destilación artesanal, pues consideramos que la primera opción es la más viable, ¿no? La que no requiere de tanta técnica, pero sin embargo podemos usar lo que les mencioné acá, ¿no? Siempre y cuando descartemos también un poco de, de nuestro destilado, ¿no? Es decir, fusionamos ambas técnicas. Obtenemos los 150 o los 100 ml de destilado. Miramos acá a cuánto está la temperatura y descartamos eso, ¿no? Si ya pasamos a los 79 grados, pues ya podemos empezar a recolectar sin problema nuestro destilado. Ahora vamos a ver un pequeño video resumen acerca de la destilación, ¿no? Destilación. Una vez que la fermentación ha concluido y se ha obtenido una mezcla fermentada, es hora de pasar al proceso de destilación propiamente dicho. En esta etapa, la mezcla se calienta en un alambique o destilador, lo que provoca que los componentes líquidos se evaporen. Cada componente tiene un punto de ebullición diferente, lo que permite separarlos en base a sus propiedades volátiles. Los vapores generados durante la evaporación se dirigen hacia el condensador, donde son enfriados y vuelven a convertirse en líquido. En este punto, se obtiene el destilado, que contiene una mayor concentración de alcohol que la mezcla original. Este destilado puede pasar por múltiples destilaciones para aumentar aún más su pureza y concentración de alcohol, dependiendo del tipo de bebida que se esté produciendo. Es importante destacar que durante la destilación también se eliminan impurezas y compuestos indeseados, lo que contribuye a mejorar la calidad y el sabor del destilado final. El destilado resultante se almacena en barricas de roble u otros recipientes adecuados para su envejecimiento y desarrollo de sabores adicionales. Cabe mencionar que cada tipo de bebida alcohólica tiene sus propias características y requisitos específicos en el proceso de destilación. Por ejemplo, en la producción de whisky, se utilizan alambiques de cobre y se realizan múltiples destilaciones para obtener un destilado suave y con sabores complejos. Por otro lado, en la producción de vodka, se emplea la destilación fraccionada en una columna para obtener un destilado neutro y puro. En resumen, el proceso de destilación es fundamental para la producción de bebidas alcohólicas. A través de la evaporación y condensación de los componentes líquidos, se obtiene un destilado concentrado en alcohol y con sabores refinados. Y bueno, como conclusiones en este caso del módulo de la unidad referente a la destilación y a la fermentación, tenemos que la fermentación es la base para obtener alcohol, como lo aprendimos, ¿no? A lo largo de la sección de la fermentación. La destilación permite concentrar y purificar el alcohol que se generó en la fermentación, ¿no? Ambos procesos requieren cuidado y control para obtener un producto de calidad.